Pues muchas gracias. Mi nombre es Enrique Minor, soy economista, he trabajado un buen rato en la academia. Realmente mi pasión es la docencia y algún tiempo tuve oportunidad de trabajar aquí en esta universidad, muy a gusto, muy contento. Y actualmente me encuentro trabajando en el área de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Anteriormente de esto he trabajado temas de pobreza y desarrollo social, y me tocó la fortuna de poder contribuir de alguna manera en la medición, en la determinación de la metodología para medir la pobreza en nuestro país. Y es precisamente eso lo que nos lleva ahora a platicar sobre este flagelo social, esta problemática social de la pobreza. ¿Qué es la pobreza en general? Nosotros podemos entender la pobreza como una condición o un estado de carencia o de imposibilidad de tener acceso a ciertos bienes, a ciertos recursos, o bien a un estándar de vida, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un estándar de vida socialmente aceptable, debemos determinar a qué nos referimos. Si nosotros tratamos bajo esta definición de establecer una medición de pobreza, debemos de entender que cuando medimos pobreza establecemos una línea. Por ejemplo, podemos medir la pobreza de ingresos estableciendo una línea de cualquier valor que se considere, y comparamos el ingreso de las personas o de las familias con respecto a esa línea o ese valor. Aquellas personas, aquellas familias, hogares que tengan un ingreso inferior a esa línea, a ese nivel, a ese umbral, los consideraremos que están en condición de pobreza por ingresos. Los que estén por encima de ese nivel serían personas que no estarían en condición de pobreza. Y normalmente esa es la forma en la cual se ha medido la pobreza durante mucho tiempo. Se establece un umbral, una línea, y a partir de esa línea se compara el ingreso y se ve si está por encima o por debajo. En términos generales, eso es medir pobreza, ¿sí? ¿Quién establece ese nivel de línea? Pues eso es parte de lo que vamos a platicar precisamente el día de hoy, porque nos referimos a un estándar, a un nivel socialmente aceptable. Si nosotros queremos comparar el ingreso con algún valor o alguna línea, tendríamos que pensar en que esa línea o ese umbral debería de contener o ser el valor, pues, de una canasta que contenga los bienes necesarios para vivir a una persona o de una familia. De esta manera, esa es una forma de hacerlo. Construir una canasta donde vamos a poner todos los bienes que consideremos necesarios y vamos al mercado, vemos cuál es el precio de esos bienes y de esos artículos, bienes y servicios que requiere una familia, y con eso establecemos el valor de nuestro umbral, ¿no? Es esa canasta. Entonces, cuando nosotros comparamos el ingreso, lo que decimos es, si las personas usaran todo su ingreso para comprar esa canasta, ¿les alcanzaría? Sí o no. Si no les alcanza, entonces están en condición de pobreza. Si les alcanza, entonces no estarán en condición de pobreza. Pero así como se establece la pobreza por ingresos, también podemos establecer umbrales para otras vertientes también importantes de los hogares. Una forma de medir la pobreza es el ingreso, pero hay otras condiciones de carencia también muy importantes. Por ejemplo, si pensamos en la educación, el nivel educativo les permite a las personas alcanzar ciertas posibilidades de ingreso, pero también contribuye al desarrollo de una sociedad más informada, más educada y que permite desarrollar una mejor ciudadanía. ¿Cuál es el umbral o cuál es precisamente el nivel en el cual nosotros consideramos que una persona está en condición de carencia o de pobreza, dicho de este modo, educativa? Pues establecemos un estándar. Anteriormente teníamos nosotros que la educación básica era la referencia porque era la educación obligatoria y que implicaba pues haber terminado la secundaria. Entonces nuestro umbral era precisamente el nivel educativo hasta la secundaria.
Actualmente en México, pues ese umbral ya subió al nivel medio superior, a la preparatoria, que ahora vendría a ser nuestro umbral oficial o de referencia para decir si una persona está en carencia o no educativa, ¿no? Y así nosotros podemos ir viendo diferentes fenómenos, diferentes situaciones en las que vive la población y establecer su condición de pobreza o carencia con respecto a diferentes vertientes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nosotros acá en México, tenemos definida la forma de medir las diferentes pobrezas o los diferentes espacios, y esos están ligados precisamente a los derechos sociales. ¿Cuáles son los derechos sociales? Nosotros los podemos encontrar en la Ley General de Desarrollo Social, en el artículo 6, de los cuales podemos desprender que son derechos sociales: el derecho a un trabajo digno, el derecho a la educación, a una vivienda digna, el derecho a el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la alimentación, el derecho a la seguridad social y a la salud. Entonces, a partir de estos derechos es de que en México se establece una forma de medir la pobreza de una manera multidimensional, porque la pobreza por ingresos, aunque es muy importante, no nos refleja realmente toda la problemática en la cual vive la población que está en condición de pobreza. Si una persona tiene algún nivel de ingreso que pudiéramos considerar aceptable, pero carece de otros elementos como acceso a servicios de salud o carece de elementos como un nivel educativo adecuado, sus posibilidades de sostenerse en ese nivel de ingreso son muy escasas. También en el hogar, en el espacio natural de las familias, donde se desarrolla la mayor parte del crecimiento de lo que somos cuando somos adultos, ¿sí? Se requieren ciertas condiciones materiales, servicios básicos de la vivienda, condiciones de habitabilidad de la vivienda. Es decir, existen muchos elementos que determinan la condición de carencia o de pobreza de una población. Por eso en México la medición de la pobreza es multidimensional y considera hasta ahorita, hasta este momento, 7 elementos. Uno es el ingreso, que es muy importante, pero también contiene, para poder medir, la carencia en acceso a la educación o nivel educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, el acceso a los servicios básicos en la vivienda, el acceso a las condiciones de la vivienda, de habitabilidad de la vivienda, el material de los techos, del piso, de los muros, el acceso a la alimentación. Y existen otros elementos que también considera la medición, como es la cohesión social, de la cual podríamos hablar un poquito más adelante. Pero en realidad, cuando nosotros hablamos de la pobreza, sabemos que la situación o condición de pobreza de una persona o de un hogar es multifactorial, es decir, es el resultado de muchos factores que se van entrelazando. Sus condiciones de origen, las condiciones de ingreso, el tamaño de la familia, las condiciones en las cuales habita, la lejanía que se encuentran los servicios de salud, de educación, etcétera, etcétera, el lugar donde vives, y lamentablemente en países como el nuestro, y hay que decirlo, también la condición étnica es muy importante. La situación étnica puede ser o está relacionada precisamente con la pobreza, y no es porque ser indígenas implique por sí mismo, por ejemplo, que tenga que ser pobre. Es porque socialmente hemos construido la pobreza de esa manera para ciertos grupos de población. Entonces, muchas son las condicionantes, y al ser un fenómeno multifactorial, la medición tiene que ser multidimensional y poder entender y conocer precisamente todos estos ámbitos de espacio, de desarrollo, en los cuales se encuentra la población. Actualmente, nuestro país ha avanzado mucho metodológicamente en la medición de la pobreza. No en los resultados, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Eso es lamentable, pero definitivamente este avance metodológico en la medición nos ha permitido conocer la realidad de México.
Si no tuviéramos nosotros una metodología multidimensional que además ha servido de referencia para otros países, no tendríamos la condición de conocer la situación de la pobreza. Y la ventaja que tenemos en México es que la medición se realiza de una manera muy recurrente, que no ocurre en otros países. Nosotros medimos la pobreza cada 2 años a nivel de las entidades federativas y a nivel nacional, y cada 5 años a nivel municipal. Así lo mandata precisamente la misma Ley General de Desarrollo Social. ¿Quién es el encargado de hacer esta medición? Es una institución que se llama el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, el Coneval, quien es el encargado de hacer precisamente este trabajo. Y es una forma en la cual el Coneval nos da cuenta, o esta institución nos da cuenta, de cómo están los resultados de la política de desarrollo social. ¿Sí? Nos dice, pues, en qué se están gastando nuestros impuestos y si la forma en la cual se están gastando están dando resultados. Entonces, eso es muy importante. Sirve como de diagnóstico, así como de evaluación de los resultados de la política que se está llevando a cabo. De tal manera que, si nosotros nos fijamos de los avances que hemos tenido, en México hemos medido la pobreza con este enfoque multidimensional ya desde hace 10 años. En realidad, en vistas, comparado con otros países más desarrollados, pues es muy poco tiempo el que llevamos. Por ejemplo, en Inglaterra se tienen registros de hace 3 siglos de la pobreza, ¿no? En México llevamos 10 años y realmente es un gran avance porque no teníamos una medición de la pobreza. Era importante para los gobiernos saber a qué se enfrentaban. Y durante mucho tiempo en nuestro país, a pesar de que el producto de nuestra revolución fue una de las constituciones más avanzadas en términos de desarrollo social, no habíamos consolidado una ley de desarrollo social, ni habíamos definido los derechos para el desarrollo social, mucho menos habíamos consolidado una medición de la pobreza en nuestro país. Afortunadamente, el cambio político y sobre todo el desarrollo democrático de nuestro país nos permitió llegar a esto, porque esta ley fue muy importante en términos de cómo se gestó, ¿sí? Fue promovida por los grupos de izquierda en el Congreso, ¿sí? Y fue votada por unanimidad. De las pocas leyes que han sido votadas por unanimidad en el Congreso, dada su importancia y dado lo que implica precisamente para un país como el nuestro, conocer la pobreza, garantizar los derechos para el desarrollo social y una cosa muy importante, evaluar el desempeño de los gobiernos. En América Latina vamos como en avanzada, pero respecto a Europa, por ejemplo, ¿ellos sí hacen medición multidimensional o tienen otro tipo de medición? No, sí hacen medición multidimensional, pero muy focalizada, ¿no? Por ejemplo, miden pobreza infantil, ¿no? Multidimensionalmente. La de pobreza en general la miden por ingreso. Y lo interesante de Europa, por ejemplo, es de que tienen, como te decía, registros de la pobreza desde hace 3 siglos. Qué impresión. ¿No? Es impresionante, sí, pero los ingleses. Pero tú te puedes imaginar en un proceso de revolución industrial, cuando los círculos de miseria y de pobreza alrededor de las zonas fabriles empezaban a crecer. Y entonces, pues eso se tornó ya una problemática que obligaba precisamente a los gobiernos a registrar cuánta gente vive aquí, quiénes viven aquí. Entonces, por eso tienen esos registros. O sea, porque la pobreza... Sí, la realidad empuja a la... Históricamente la pobreza surge a partir de los procesos de industrialización, ¿no? Eso lo deja muy claro, te parecerá extraño, pero quien lo describe muy claramente es Carlos Marx. No me parece ¿no? extraño. Cuando habla de lo que le llama el proceso de la acumulación originaria, dice, a los campesinos, a la gente del campo, los vas despojando de sus bienes, y entonces toda esa gente pues se va a las ciudades. Los cinturones de miseria. A los cinturones de miseria de las ciudades. Y ese fenómeno de industrialización se promovió lamentablemente mucho en nuestros países, en Latinoamérica. Perfecto. Bueno, pues ya platicando un poquito más de
de cómo se ha medido la pobreza en México, que es desde este enfoque multidimensional, podemos ahora ya platicar de cuáles son los resultados, ¿no? En México se mide la pobreza desde el año 2008, bienalmente, es cada 2 años, y tenemos mediciones de 2008 a 2018, prácticamente 10 años de medición de la pobreza. ¿Qué es lo que ha pasado? Si nosotros vemos los números de la pobreza con esta metodología, lo que podemos observar es que prácticamente no ha cambiado mucho la situación. Iniciamos, por ejemplo, en el año 2008 con un nivel de pobreza del 44.4% de la población, y durante 10 años subió, bajó, etcétera, y en 2018 llegamos al 41.9%. O sea, prácticamente no nos hemos movido a nivel de la pobreza. A nivel de la pobreza extrema, que es aquella población, ¿sí?, que se encuentra en las peores condiciones y tiene el mayor número de carencias dentro de los pobres, podemos ver que ahí ha habido avances relativamente importantes. Iniciamos en 2008 con el 11% de la población en pobreza extrema y terminamos en 2018 con el 7.4% de la población. Es donde sí ha habido avances. ¿Cómo se pueden explicar, digamos, estos resultados? Si nosotros nos metemos a ver los indicadores que componen la pobreza, nosotros podemos ver, por ejemplo, en el caso del rezago educativo, que ha habido avances, ¿sí? Se ha avanzado en las coberturas educativas, en el nivel educativo de la población, y teníamos en 2008 22% de la población en condición de carencia educativa, por rezago educativo, pero esto ha venido disminuyendo y termina en 2018 con el 17% en números redondos. Pero donde hubo mayores avances hasta 2018 fue precisamente en la carencia por acceso a servicios de salud, que inició con casi el 40% de la población en 2008 no tenía acceso a los servicios de salud, y termina en 2018 con el 16.2%. Aquí sí es muy importante ver el resultado de un proceso del Estado, del gobierno, que le apostó a una política expansiva de los servicios de salud a través del Seguro Popular, con todas sus críticas y problemáticas que pueda tener, pero que finalmente ayudó de alguna manera a que buena parte de la población tuviera acceso a algún servicio de salud. Definitivamente es insuficiente dado el tamaño de nuestro país, dadas las problemáticas específicas que hay en diferentes entidades federativas, pero fue un gran avance. En otros ámbitos, la carencia más sentida por la población no es ni siquiera el ingreso, no es las condiciones de la vivienda, es la carencia por acceso a la seguridad social. El porcentaje de la población que no tiene acceso a ningún servicio de seguridad social era del 65% en 2008 y apenas disminuyó al 57% en 2018. Quiere decir esto, en números generales, que 3 personas de cada 5 de la población no tienen acceso a la seguridad social. ¿Y por qué es importante la seguridad social? La seguridad social, a diferencia de los servicios de salud, es más completa y más compleja, porque no tan solo es el acceso a los servicios de salud, sino es la posibilidad que tienen los trabajadores de contar con servicios de salud, pero también con incapacidad, ya sea por enfermedad, ya sea por accidente laboral, y en su caso, que las familias de los trabajadores y las trabajadoras puedan tener acceso a seguros, ¿sí?, a un aseguramiento en caso de la falta de alguno de ellos, de la trabajadora, de los trabajadores, por que sus padres lleguen a faltar, ¿no?, en los hogares. Entonces, es importante precisamente la seguridad social. Lamentablemente, la forma en la que tenemos estructurado el mercado laboral en nuestro país, nosotros lo vemos, lo vivimos en cualquier parte,
lo que observamos es de que hay una enorme informalidad laboral que no ha permitido que las y los trabajadores, un gran número de ellos, pueda tener acceso a los servicios de seguro, de la seguridad social. Entonces, esta es la gran carencia y es la gran deuda social que tenemos. Por otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, de calidad y espacios de la vivienda, que significa los materiales de los cuales está hecho la vivienda y los espacios de los cuales disponen, también ha habido una mejora sustantiva. Estaba alrededor del 17% de la población con carencia por calidad de espacios de la vivienda, y terminamos en 2018 con el 11%, un avance importante en ese sentido. La carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda, esta ha mostrado avances pero muy pequeños. Pasamos entre 2008 y 2018 del 22.9% al 19.8%. Sí, un avance, pero no lo suficiente para satisfacer los requerimientos de la población. ¿Qué son los servicios básicos en la vivienda? Pues son los que conocemos como precisamente el acceso al agua, el drenaje, la luz, ¿sí? El uso de combustible. Entonces, buena parte de la población en nuestro país no tiene acceso a estos servicios o a alguno de ellos, ¿sí? Es complicado y es muy difícil poder en su complejidad alcanzar las coberturas universales en estos servicios. Pero ese es un elemento que sí es una gran oportunidad para poder hacer una política que ayude a esta población. Y finalmente, la carencia por acceso a la alimentación, que también ha mostrado avances muy pequeños, ¿sí? ¿Qué cosa es la carencia por acceso a la alimentación? Es la posibilidad de que las personas tengan una alimentación variada, adecuada a sus necesidades, nutritiva, y que además sea de calidad. Entre 2008 y 2018 estábamos en el 21.7 y avanzamos apenas al 20.4 de la población con esta carencia. Es decir, aquí tenemos un rezago también importante. Esta es la forma que precisamente por eso nos sirve la medición de la pobreza, porque nos permite ver estas carencias. ¿Cuáles han sido, digamos, la parte que más ha sido difícil poder avanzar? Ha sido a nivel del ingreso. Estábamos en 2008 en el 49% de la población con ingresos bajos, es decir, inferiores al umbral que se establece, ¿sí? En pobreza, y apenas llegamos al 48.8 en 2018, ¿sí? Con subes y bajas durante este periodo, porque recordarán ustedes que entre 2008 y 2010 se nos presentó una crisis mundial que generó precisamente que la pobreza por ingresos aumentara. Esos son precisamente los grandes retos que tiene nuestro país. Pero también los retos son, si nosotros los desagregamos, son distintos para distintas personas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir en una entidad federativa del norte que del sur, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de niveles de pobreza en los estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, que están por encima del 60%, mientras que en el norte los porcentajes de la población en pobreza llegan al 25%, al 30%. Es decir, aquí tenemos una gran diferencia de posibilidades y de desarrollo en nuestro país. Lo mismo ocurre con la pobreza extrema. Pero también, si nosotros, más allá del territorio, observamos a la población por ciertas condiciones, podemos observar las grandes diferencias que hay. Si nosotros vemos a la población con ingresos bajos, es decir, la que conforma el primer 10% de la población con los ingresos más bajos, podemos ver que el promedio de sus ingresos es de 1,850 pesos al mes por persona. Mientras que el 10% de la población más rica, la que tiene un ingreso más alto, es de 49,126 pesos por persona. Es decir, la población más rica del país, el 10% de la población más rica del país, gana o tiene un ingreso 26 veces mayor que la población
con menores ingresos. Entonces, aquí vemos precisamente las grandes diferencias que se van dando. Y si comparamos, por ejemplo, población indígena, observamos que los niveles de pobreza pueden llegar hasta el 74%, mientras que la población no indígena es del 39%, prácticamente casi el doble el porcentaje de condición de pobreza. Y también un dato interesante es cuando desagregamos por rangos de edad. La población más pobre, en términos de rango de edad, son las niñas, los niños y los adolescentes, ¿sí? Mientras que a nivel nacional, el porcentaje de la población en condición de pobreza es del 41% en 2018. Lo que nosotros observamos es que para la población menor de 18 años, el porcentaje es del 49%, ¿sí? De tal manera que si nosotros vamos viendo por rangos de edad, vemos que los niños son los que sufren una peor condición de pobreza. ¿Y esto por qué? Porque precisamente los niños, el mayor número de niños se encuentran en familias pobres. Y aquí hay un tema muy importante para discutir. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, en términos de política pública? Y platicaremos más adelante qué podemos hacer como sociedad para poder resolver esta problemática. Esas son las grandes brechas, algunas de las grandes brechas que podemos nosotros encontrar. La otra es si vives en zonas rurales. Ahí puedes vivir en una zona rural, podríamos decir, tienes el 55% de estar en una condición de pobreza, mientras que si vives en zonas urbanas, ¿sí?, tendrías el 37% de estar en una condición de pobreza. Entonces, esto nos habla de cómo las diferencias pueden ser importantes. Pero además, la situación se vuelve más compleja cuando nosotros vamos agregando, digamos, características que hacen distinta a una población de otra. Imaginemos que eres mujer, que eres indígena, que vives en una zona rural. Tienes el 84% de probabilidad de ser pobre. Si eres hombre, no eres indígena y vives en una zona urbana, la probabilidad de que seas pobre es del 35%. Estas son las grandes brechas que tenemos que discutir como sociedad, ¿no?, que tenemos que solventar para lograr precisamente una convivencia social más armoniosa, sin perder identidad, sin que se pierda precisamente el arraigo a tus orígenes históricos, a tus orígenes étnicos, ¿sí?, a tu condición de mujer o de hombre, ¿no? Sin perder esa identidad, sí podemos y tenemos una tarea muy importante para poder resolver esta problemática. Mira, ese cambio se dio porque afortunadamente, pero insuficiente, se inició todo un proceso de formalización laboral, ¿no? Ayudó mucho el Seguro Social aquí, ¿no?, que inició programas que permitían, por ejemplo, en primera instancia, cubrir a los estudiantes. O sea, las universidades públicas, un buen número de universidades públicas, entre ellas, por ejemplo, el Politécnico, afilia a sus estudiantes al Seguro Social y les paga un seguro de vida. ¿A los estudiantes? ¿Por estudiar? O sea, por estudiar. ¿Sí? No es que estuvieran haciendo una labor de becarios, no, por estudiar. Okay. Por estudiar. Eso ayudó mucho. Claro. Y también campañas, o sea, el Seguro Social desarrolló campañas orientadas a ciertos grupos de población. Bueno, ahora recientemente, ya con las modificaciones a la ley del Seguro Social, ya se formalizó algo que venía ya impulsando el Seguro Social, y era la afiliación de las trabajadoras domésticas. Pero eso es muy reciente, apenas la reforma, y es voluntario. Además, era voluntario. Pero sí, muchas campañas del Seguro Social ayudaron, y fue lo que permitió que al tiempo que venía reduciéndose el desempleo, se fueran afiliando. O sea, sí venía un proceso que venía ayudando. Realmente insuficiente todavía, ¿no? Sí, sí. Pero es ese tipo de medidas lo único que puede ayudar a eso, ¿no? Una voluntad realmente política para poderlo resolver. Si no hay voluntad política es muy difícil.
En esta universidad se ha hablado mucho y Sí. se ha platicado, incluso hay un grupo de jesuitas trabajando en programas de reconstrucción de tejido social Sí, en lugares muy específicos de la República. O sea, es una necesidad que se siente, que todos tenemos evidencia de que es urgente trabajar en eso. Entonces, cuando hablamos de cohesión social, no puedo dejar de pensar en que es una cuestión urgente en nuestro país. ¿A qué nos referíamos cuando hablamos de cohesión social? ¿Qué han medido? ¿Qué resultados tienen en ese sí. sentido? Mira, la cohesión social en la forma en la que se mide la pobreza, como se mide por persona, no es un indicador que esté en la medición. Se mide a nivel agregado. Es decir, lo que le llaman en el Coneval el contexto territorial. ¿Por qué? Porque una persona no puede tener más o menos cohesión. Lo que tiene cohesión es el grupo de personas, claro. ¿no? Entonces, por eso es de que es a nivel agregado y a nivel territorial. ¿Cómo se ha medido? Se han utilizado algunos indicadores. Uno de ellos, por ejemplo, es este dato que di de las diferencias que hay entre en los ingresos de las personas más ricas y las personas más pobres. Polariza, Porque, exactamente, polariza. porque una sociedad donde tienes estos tamaños de diferencia, pues no puedes hablar que es una sociedad cohesionada, ¿no? Entonces sí, hay una gran diferencia. El otro es precisamente con indicadores de polarización, de marginación, ¿no? ¿Qué tanta población se encuentra en zonas marginadas dentro de un territorio, dentro de un estado o un municipio? Entonces, con estos indicadores de polarización también puedes pensar qué tan cohesionada está o no una población. O sea, Pero realmente de cualquier indicador, tomando los polos. Los polos, ya nos exacto, habla y vas viendo qué tan cerca o qué tan lejos están. O sea, la desigualdad. La desigualdad es como un elemento para medir digamos, las condiciones de cohesión. El otro indicador que se utiliza es un indicador de confianza, ¿no? En la población. Es una batería de preguntas que nos permite conocer cuánta confianza tienes con tus vecinos, con tus amigos, con tu entorno, ¿sí? Y vienen preguntas tales como, si usted tuviera la necesidad de dejar a sus hijos, ¿no? Con alguien, los dejaría con, y ya, ¿no? Te dice, o con nadie, ¿no? Viene la pregunta, con el vecino, la prima, etcétera, o con nadie, ¿no? Si usted tuviera que pedir prestado, le pediría prestado a, ¿no? Y entonces, con estos tipos de preguntas se construye más o menos una red, ¿no? O se construyen redes de confianza, ¿no? De confianza social, y también se reconstruye, ¿no? Un poquito la cohesión. Lamentablemente este indicador ha venido a menos, es decir, cada vez se tiene menos confianza entre la población, ¿no? Y mucho más si vives en zonas urbanas, ¿no? En las zonas rurales muchas veces es más fácil encontrar precisamente elementos de cohesión de esta naturaleza. Pero la cohesión social sí hay que entenderla en todas sus dimensiones, ¿no? Hay una dimensión que yo le llamo dimensión vertical, que es la confianza que tú tienes o el sentido de pertenencia. Sí, es decir, cuando tú respetas a la autoridad, cuando tú respetas las leyes, ¿no? Cuando reconoces a los diferentes poderes, ¿sí? Y también cuando haces ciudadanía, participando, cuando haces criticando, ¿no? Es decir, cuando estás haciendo tu ciudadanía y participas socialmente, ¿no? Esa es una dimensión vertical, le llamo yo vertical, porque tiene que ver precisamente con el sentido de pertenencia a un contexto, ¿no? A un país, a un estado, ¿sí? Pero respetando las leyes, respetando el marco que nos da normatividad. Y hay otra que yo le llamo la dimensión horizontal, que tiene que ver precisamente con elementos de confianza, de participación en tu entorno, ¿no? De que vayas a las juntas de condóminos, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces no participamos en la ciudad, es muy difícil, a veces por horarios, etcétera, pero no participamos ni siquiera desde ahí, ¿no? Entonces esa dimensión horizontal que es más cercana, es otra dimensión. Entre estas dos grandes dimensiones hay muchas manifestaciones de la cohesión social, ¿sí? Como bien dices tú, que permiten, si nosotros las identificamos bien, podemos reconstruirlas. Otras, pues históricamente se han ido perdiendo. Muy bien, bueno,
La pregunta que estaba sobre la mesa dice, ¿por qué nos interesa conocer la pobreza? ¿Por qué son importantes estos datos, ¿no? En términos de la política pública, son necesarios. No se puede hacer ninguna política pública de desarrollo social o de combate a la pobreza si no tenemos información de la población que se encuentra en condición de pobreza, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Qué necesita esta población, ¿no? Es decir, hay una dimensión ahí de responsabilidad pública que implica poder conocer esta información. Pero la otra, que es la más importante, es desde el ámbito de la ciudadanía. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos estos datos? ¿Acaso no nos importa? Si nosotros no estamos en nuestro entorno involucrados con lo que ocurre con los nuestros, con nuestra gente, con nosotros mismos, y si nosotros no nos reflejamos en esta población, en la población que está en condición de pobreza, entonces no somos nada, no somos país, no somos ciudadanos, no podemos ser personas que podamos tener una incidencia en el entorno en el cual yo me encuentro. Necesito conocer esta información. Salimos muchas veces a la calle, en cualquier restaurante, en cualquier puesto, en cualquier lugar que tenga al aire libre, y vemos pasar con cierta indiferencia a niños vendiendo chicles descalzos, o vemos a los limpiaparabrisas, o vemos a la señora cargando al bebé, y hay cierta indiferencia, ¿sí? Pero a quienes nos interesa saber por qué esta población está así, porque nos debe de doler. Hay una dimensión ética y moral muy importante. Y si aún esta, que por sí misma es suficiente para explicar la importancia de la pobreza, no fuera suficiente, deberíamos entender que si nosotros no nos vemos y nos reflejamos en nuestros compatriotas, en nuestros hermanos que están en condición de pobreza, entonces las posibilidades de crecimiento de nosotros son muy pocas, porque no tendríamos con quién convivir. Y este es un aspecto muy importante, ¿sí? Se trata de que la gente que está en condición de pobreza deje de estarlo, llevar a cabo las acciones desde la sociedad civil que permitan que esto ocurra. Algunas veces me ha tocado dar pláticas de pobreza en círculos de emprendedores, de empresarios, ¿no? Y muchas veces los empresarios dicen, bueno, pero yo qué con la pobreza, ¿no? O sea, si lo mío son el business, poner negocios, y yo les hago ver una cosa muy fácil y muy sencilla. Pues aunque tú no lo quisieras, ¿no? El hecho de que a ti te interese el negocio, de que tú pongas una sucursal, estás ayudando a combatir la pobreza. ¿Por qué? Porque estás generando fuentes de empleo y estás empleando gente. Entonces, tú desde donde estás, lo que debes de asegurarte es de que esa población viva bien, se encuentre bien, que tus trabajadores estén contentos en su trabajo, ¿sí? Que les des seguro social, que los promuevas, que los capacites, porque el beneficiario de todo eso vas a ser tú mismo, tu propio negocio. Entonces muchas veces esas dimensiones no las vemos. Creemos que combatir la pobreza es caridad solamente. Es importante, es necesaria, pero no es suficiente. Es por eso que nos debe de importar precisamente la pobreza.